En esta oportunidad vamos a estudiar aquellas ecuaciones diferenciales, quizás las más hermosas dentro del campo de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, y que se denominan ecuaciones diferenciales exactas. Estas ecuaciones diferenciales parten justamente de la definición que tiene acá una diferencial. Diferencial de f, recordarán ustedes por cálculo, es igual a la derivada parcial de f respecto de x por diferencial de x más derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y. Es decir, f depende de dos variables, x y y. Y eso lo vamos a igualar a la ecuación diferencial estándar que ya estamos estudiando, m diferencial de x más n diferencial de y igual a 0. Entonces, para que estas dos ecuaciones sean iguales, lo que tiene que suceder es que sus coeficientes, los coeficientes de diferencial de x y diferencial de y en ambos lados deben ser iguales. Y de ahí surge la siguiente igualdad. M de xy igual a la derivada parcial de f respecto de x y n de xy igual a la derivada parcial de f respecto de y, ¿no? Entonces f, y igual va a ser una constante. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Y eso da lugar a dos teoremas muy importantes dentro de las ecuaciones diferenciales exactas. El primero, como ya lo habíamos visto, dice la derivada de f respecto de x igual a m y la derivada parcial de f respecto de y igual a n. Entonces, esto es el teorema número 1 que vamos a usar para resolver la ecuación diferencial siempre y cuando ésta sea exacta. ¿Y cómo sabemos si una ecuación diferencial es o no exacta? Ahí viene otro famoso teorema, el teorema de Euler, o la condición de Euler, que lo llaman, el teorema número 2, que dice la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Fíjense, la derivada es cruzada. M hay que derivar respecto de y n respecto de x. Si es que se cumple esta igualdad o la condición de Euler, entonces la ecuación sí es una ecuación diferencial exacta y podemos usar el teorema número 1 para resolver la misma. Aquí tenemos ejemplos que lo vamos a hacer en la clase presencial y también con MATLAB. El primer ejemplo dice 2x más y por diferencial de x más x menos 3y diferencial de y igual a 0. Esto lo vamos a resolver en la clase presencial. Y hay otro ejemplo, fíjense aquí, hemos cambiado variables, 1 más e a la 2 teta, diferencial de rho, más 2 rho e a la 2 teta, diferencial de teta, igual a 0. Este también lo resolvemos en la clase presencial. Tenemos ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero encontrando un determinado factor integrante, sí lo podemos convertir a exacta. Recordarán ustedes las ecuaciones homogéneas, era algo muy similar, ¿no? La ecuación no era homogénea, pero haciendo determinados cambios de variable, ahí se hacía cambios de variable, lo convertíamos en una ecuación homogénea. En este caso es algo muy similar, ¿no? La ecuación diferencial no es exacta, pero no vamos a hacer un cambio de variable, sino vamos a encontrar factores integrantes que, en este caso, fíjense, u es el factor integrante. U vamos a multiplicar a toda la ecuación m diferencial de x más n diferencial de y igual a 0, que no es exacta, pero multiplicándolo por u vamos a tener una nueva m sub 1, y una nueva n sub 1. Ahora sí, si derivamos la derivada de m sub 1 respecto de y, va a ser igual a la derivada n sub 1 respecto de x. Entonces fíjense, con este factor integrante, que son 4, hay 4 formas de hallar si quieren ese factor integrante, y multiplicando la ecuación que no es exacta, la vamos a convertir en una ecuación exacta y vamos a aplicar ya todo el método que se tiene para resolver una ecuación diferencial exacta. ¿Cómo podemos hallar esos factores integrantes? Tenemos aquí el caso A. Vamos a hacer que u solo dependa de x, ¿no? Entonces u va a ser igual a u de x. Y aquí va a salir la fórmula, cómo se obtiene reemplazando esto en la ecuación original. Tenemos el factor integrante u de x igual a e elevado a la integral, la derivada parcial de m respecto de y, menos la derivada parcial de n respecto de x, sobre n diferencial de x. Como u depende solo de x, significa que de aquí, en la integral, tiene que desaparecer
toda función que dependa de y. O sea, la y tiene que desaparecer en su integridad. Solo tiene que quedar x, porque u solo depende de x. Entonces, u de x va a ser el factor integrante con el cual vamos a multiplicar a m y n y lo vamos a convertir en una ecuación diferencial exacta. El caso B es muy similar, pero esta vez es u igual a u de y. Ahora la variable que nos interesa es y. Entonces el factor integrante va a ser u de y igual a e elevado a la integral de la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y dividido entre m por diferencial de y. Pero como u depende solo de y, eso también implica que de aquí de la integral toda x tiene que desaparecer, no tiene que haber, ¿no? Porque si no ya no sería u de y, sería u de x y. Aquí tenemos dos ejemplos que vamos a resolver en la clase presencial. Fíjense que la ecuación xy al cuadrado menos yx al cuadrado diferencial de x más x al cubo diferencial de y igual a 0. Primero tendremos que comprobar si es o no exacta, ¿verdad? Si es exacta, aplicamos los métodos respectivos. El teorema 1 en todo caso. La otra ecuación es muy similar, x más y al cuadrado diferencial de x menos 2xy diferencial de y igual a 0. También lo vamos a hacer en la clase presencial, comprobando primero si es una ecuación diferencial exacta, ¿verdad? El teorema 2 o la condición de Euler vamos a aplicar primero, y si es exacta vamos a aplicar el teorema 1, el inciso A o el B y el A es indistinto, vamos a llegar a la misma solución general. Hay otro factor integrante, en el caso C, fíjense, dice si xm más yn, x está multiplicando a m y y también a n, es diferente de 0, entonces el factor integrante que esta vez depende de x y de y, va a ser igual a 1 dividido entre x por m más y por n. Y el caso D, el cuarto caso, es cuando tenemos la ecuación diferencial y m diferencial de x más x por n diferencial de y igual a 0. Con m distinta de n, no tienen que ser iguales. En ese caso, el factor integrante tenemos aquí u de x y va a ser igual a 1 dividido entre x y todo va a multiplicar a m menos n. Y eso da igual a 1 dividido entre x por m menos y por n. Entonces, esto es otro ejemplo, otro caso, digamos, para hallar el factor integrante. Cuando uno ya tiene experiencia en la resolución de ecuaciones diferenciales homogéneas, hay ciertos factores que ya son conocidos. Por ejemplo, aquí si tenemos x diferencial de y menos y diferencial de x, el factor integrante va a ser 1 sobre x al cuadrado. Porque si esto ustedes le multiplican o lo dividen en este caso por x al cuadrado, van a llegar a esto. ¿Y esto qué cosa es? No es nada más que la diferencial de y sobre x. Integrando se va la d con la integral y queda y sobre x. Aquí es muy similar en el caso que tengamos x diferencial de y menos y diferencial de x. También puede ser con y al cuadrado, pero aquí llegamos a la diferencial menos x sobre y. Entonces tenemos estos casos, repito, cuando uno ya tiene más experiencia, ya puede visualizar a qué puede reducirse ese factor integrante. Y aquí hay otros ejemplos más, ¿no? Que tenemos 1 sobre xy y esto a la n, fíjense, es un factor integrante. O el otro factor es 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado sobre n. Vamos a llegar a lo que está en esta otra parte. Esto lo vamos a resolver en la clase presencial, los ejemplos que están en este vídeo. Y también lo vamos a hacer con MATLAB. Retornemos ahora a lo que hemos visto ya en los anteriores vídeos, en la teoría, los patrones que estamos creando para cada ecuación diferencial dentro de lo que es la neuroeducación o el neuroaprendizaje. ¿Con qué patrón podemos relacionar a las ecuaciones diferenciales exactas? Ese nombre de exacto, yo pregunté a muchos de mis estudiantes, y ellos relacionaron con la hora exacta, ¿no? La hora en punto si quieren. Entonces, con este reloj, con la hora exacta, podemos recordar lo que es una ecuación diferencial exacta. También algunos, los que conocían, me hablaron del JIT, que es la filosofía de negocios, para inventarios sobre todo, el just in time. Justo a tiempo, ni antes ni después. En los negocios, sobre todo en el comercio internacional, esto es muy válido, porque ustedes saben, una mercadería, ¿no? Un producto tiene que llegar, por decirles, a un determinado puerto justo a tiempo, ni antes ni después, porque si llega antes
se incurre también en gastos, en este caso ser gastos, porque se va a pagar almacenaje, todo eso, el transporte, en fin. Y si llega después del tiempo previsto, también se va a incurrir en costes. Entonces, para eliminar esos costes, lo que se trabaja es con la filosofía just in time, o justo a tiempo. Entonces, tanto con el reloj, la hora exacta, o con el JIT, podemos tomar estos dos como patrones de la ecuación diferencial exacta para recordar en el futuro qué es la misma, qué significa ese término exacto, hora exacta y just in time.